Quiero presentar al doctor James Rejas. Él es médico egresado de la Universidad Privada de Tacna, posgrado en endocrinología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es actualmente presidente de la filial de Piura de la Sociedad Peruana de Endocrinología y también es miembro de ADIPER y de la ALAT. El doctor Félix Hurtado es cardiólogo e internista egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología y miembro asociado del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. La doctora Miriam Fiestas es médico especialista en nefrología, pregrado en la Universidad Nacional de Piura, posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos, en el Hospital Guillermo Almenara específicamente hizo su especialidad, miembro de la Sociedad Peruana de Nefrología, miembro de la Sociedad de Hipertensión Arterial y de Medicina Interna y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Entonces, vamos a debatir un poquito o hablar sobre lo que es el síndrome cardiorreno-metabólico. Y si hubiera preguntas de ustedes, por favor, me lo hacen saber. Ok, entonces, si uno ve, doctores, la evolución natural de los problemas renales y cardíacos, nos damos cuenta de que, y vemos el contexto de los pacientes con diabetes. Todos los pacientes con diabetes prácticamente son vistos por médicos de atención primaria y endocrinólogos, pero los endocrinólogos solo vemos un 20%, quizás 30% lo más, el grueso de los pacientes con diabetes. La mayoría lo ven los médicos no endocrinólogos. Y eso es porque hay muchos pacientes con diabetes. Sin embargo, buena parte de estos pacientes, ya cuando el paciente con diabetes tiene 5 o 10 años, son vistos por el cardiólogo, porque es común que los pacientes diabéticos sean hipertensos o tengan algunos síntomas ya de un evento cardiovascular. Y cuando ya el paciente con diabetes tiene 20, 30 años de evolución, quizás sea ya el nefrólogo lo ve porque ya tiene el paciente, ya está en prediálisis o diálisis o una creatinina bien alta. Entonces, siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no lo vemos tan temprano? Es como hablamos de prediabetes, entonces debemos manejar la prediabetes antes de que haga diabetes. Entonces les hago la pregunta a los especialistas, al doctor Hurtado, ¿cuál es el mejor momento, doctor, para que una persona con disglicemia, hablemos de disglicemia nada más, que tiene glucosa alta, sea evaluado por un cardiólogo? Y luego igual a la doctora Fiestas, ¿cuál es el mejor momento para que el paciente con disglicemia sea evaluado por el nefrólogo? Y la pregunta para el doctor James es, ¿en qué momento, doctor, deberíamos los endocrinólogos derivar a los especialistas, en este caso cardio y nefro? Gracias a la Sociedad de Endocrino por la invitación y por estar al lado de unos excelentes colegas y amigos. La pregunta es muy interesante porque a mí me gustaría pues que me manden a todos los pacientes con disglicemia, porque de seguro les voy a encontrar factores de riesgo cardiovascular que ustedes deben buscar desde el punto de vista de atención primaria. Paciente con disglicemia, ya se encontró, se ha hecho estudio de seguimiento, también conlleva un riesgo cardiovascular adicional. Entonces, lo primero que se debe enfocar en el paciente correctamente, y me parece importante que endocrino refuerce mucho en esto, hacer el diagnóstico correcto de una disglicemia y hacer el diagnóstico correcto de la diabetes en forma precoz, porque hay muchos pacientes y ustedes siguen las historias clínicas con esas glucosas que vienen entre 106, 110, 120 y pasan 2-3 años y hace el término correcto ya de diabetes, ¿no? En el camino es donde supongo que está la pregunta: ¿cómo identificar a esos pacientes? Primero debe tener una glucosa elevada, el valor más de 100 a 125, como para identificarlo ahí, y después identificar si tiene factores de riesgo asociados, que son sencillos:
tomen la presión arterial, factor presión arterial. Hay valores ya determinados, ha salido la última guía recién 2025 del ACC, en donde se establece ya valores muy claros como presión normal 120/70, presión normal. Y eso es muy importante porque los valores de presión determinan mucho riesgo en los pacientes. Antes se expresaba un término como prehipertensión, que ya no se usa porque es una presión alta normal. Pero ese grupo de pacientes que está entre 120 y 130 y tiene diglicemia, esa es una combinación fatal. Ese paciente va a ser diabetes y ese paciente va a ser hipertensión. Otro enfoque que también le damos a los pacientes es en relación al perfil metabólico. Las últimas guías europeas ya son muy estrictas en los niveles de LDL, de HDL, non-HDL que deben tener los pacientes. Y a partir de ahí ustedes pueden aplicar un score de riesgo, que no le gusta a los endocrinólogos aplicar scores de riesgo, pero a nosotros nos encanta meter los datos en una computadora y que nos salga un score de riesgo. Los scores de riesgo ayudan en forma cuantitativa a ponerle un porcentaje de riesgo al paciente. Y cuando ese porcentaje de riesgo es del lado intermedio o alto riesgo, ese es un paciente ya que debería tener una evaluación de pronto cardio más integral. Podría decir, vean su número de presión, vean sus números de lípidos, diagnostiquen diabetes en forma precoz porque ese es de ustedes, no es de los endocrinólogos, eso es vital e importante. Y otro aspecto que es muy importante en cualquier tipo de pacientes, la clínica y la sintomatología por el cual el paciente acude. El pase para... En realidad, el paciente con alteración de la glucosa debe ser valorado desde el punto de vista renal desde el primer contacto. Porque independientemente de si se asocia la presencia de hiperglicemia, la enfermedad renal crónica es poco diagnosticada, mucho menos tratada, terriblemente nos olvidamos de prevenirla. Y de todos los que estamos aquí, 1 de cada 10, y según la última estadística presentada en eSalud, prácticamente tenemos una incidencia del 13% y no sabemos que tenemos enfermedad renal crónica. Entonces, como parte de la evaluación de una persona, incluyendo personas sanas, debe hacerse la correcta valoración de la función renal. Y partimos de 2 cosas básicas y súper sencillas al alcance de cualquiera, que es la creatinina, pero no el valor numérico que está dentro del rango que le dice el laboratorio. Eso le va a permitir a usted utilizar una fórmula para calcular la tasa de filtración glomerular, porque no siempre un valor de creatinina normal o en rango significa que la función renal de esa persona está bien. Y lo otro es la albuminuria. Siempre se nos comenta que son las lágrimas del endotelio saliendo por la orina. Y en realidad es el marcador más precoz de daño endotelial, no solo de daño renal. Entonces, es importante que se pueda hacer la valoración y un simple examen de orina puede llamarnos la alerta sobre una patología. Y así como hay hígado graso, que tanto a veces nos preocupa, asociado justamente a problemas de sobrepeso y obesidad, también hay riñón graso. Y personas sanas tienen ya un 30% de incidencia de esto, y eso definitivamente aumenta el riesgo de tener un daño renal a los 10 años siguientes en casi el triple. Entonces, apenas tenga usted contacto con una persona que llega por cualquier motivo, es importante que haga la valoración de la función renal en cualquier época de la vida. Bueno, agradecer primero la invitación. Esta es una conversación muy interesante porque este síndrome es el que está en boga, pero no es nuevo en realidad, ¿no? Nosotros lo venimos conversando hace mucho tiempo. Antes se le conocía como el síndrome X, que era insulinoresistencia, obesidad central, dislipidemia, hipertensión. Eso ha ido evolucionando, luego se le llamó cardiorrenal, ahora ya le llamamos cardiorrenometabólico,
ahora hemos agregado un cuarto elemento que es el hígado, y probablemente se van a seguir agregando muchos otros órganos, porque es parte de un todo. O sea, no estamos hablando de cosas separadas en realidad. Recuerden que el ser humano es un todo. Siempre nos dicen, evalúen a su paciente en general. Entonces, acá estamos un cardiólogo, un nefrólogo y un endocrinólogo, cuando en realidad somos uno solo. Solamente que vemos al paciente probablemente un poco tarde, pero porque nosotros tomamos esa decisión. Desde la primera pregunta, cuando dicen ¿cuál es el valor normal de glucosa? Cuando hacen los estudios, probablemente nuestro valor normal sea menor de 95. Y estamos hablando ahorita de prediabetes con valores entre 101 a 125. Entonces, ¿dónde está ese punto donde nosotros realmente estamos protegiendo a nuestros pacientes? Por otro lado, ¿cuándo yo debo consultar a mis colegas? En el paciente con diabetes tipo 2, yo creo que no hay dudas, desde que llega a la consulta. O sea, no podemos demorarnos, porque eso ya es acortarle vida al paciente, por lo que acaban de comentar, porque hay pacientes que son asintomáticos. Y obviamente si son asintomáticos, hay cositas que el cardiólogo en su examen, no necesariamente el clínico, sino tal vez alguna evaluación adicional o la nefróloga, puede determinar y ayudar a que ese paciente tenga una mejor o un mejor pronóstico a futuro. Porque lo que a mí me interesa es que el paciente no se complique. Hay muchas veces, me acuerdo que mis maestros me decían, ¿no? La diabetes por sí sola no te va a hacer nada, son las complicaciones. Y un paciente con complicación va acortando el tiempo de vida. Entonces, definitivamente, en un paciente con diabetes, ¿qué tienen que hacer ustedes? Inmediatamente interconsultar o hacer una evaluación. Es igual con el cardiólogo, el nefrólogo y el oftalmólogo. Ahora estábamos revisando algunas de las medicinas que probablemente podrían acelerar una retinopatía y nos olvidamos también de los ojos. Entonces recordemos, el paciente es un todo, no lo estamos viendo por separado. Todos somos parte del mismo equipo. Probablemente en el caso del endocrinólogo nosotros estemos un poquito a la cabeza porque somos los que recibimos al paciente. Pero en atención primaria son ustedes quienes ya tienen que poner esos puntitos de alerta, donde dicen definitivamente, este paciente ya tengo que mandarlo al endocrinólogo, al nefrólogo y al cardiólogo. Yo he tenido la oportunidad de ver en mi hospital pacientes que tienen más de 20 años y nunca fueron vistos por especialistas. Y tienen 20 años con diabetes. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hago para ayudar a ese paciente? Si han pasado 20 años para que llegue conmigo. Y lo peor, ¿no? Si yo me pongo a poner cuándo le va a tocar la reevaluación, en 6 meses. Pues si trabajo en la seguridad social y no es fácil conseguir una cita. Entonces, en definitiva, volviendo a la primera parte de la pregunta del doctor Roca, si yo tengo un paciente con diabetes tipo 2, hagan las interconsultas, no se demoren, no vamos a perder nada, realmente no vamos a perder nada, al contrario, vamos a ganar mucho. Y si un paciente tiene prediabetes, igual, cuidado con los factores de riesgo. Acuérdense que este síndrome cardiorreno-metabólico tiene estadios. Cuando yo veo un estadio 3 o un estadio 4 ya está complicado ese paciente. Mucho no voy a hacer, pero tengo estadios preventivos como el 0 y el 1, donde yo probablemente con cambios en el estilo de vida, el ejercicio que muchas veces nos olvidamos en poder indicar, entonces ya ese paciente lo podemos ayudar. Y si tengo ya alguna alteración, llámese esta, por ejemplo, sobrepeso, o por ahí tiene una presión que decimos, no está tan alta, pero ya nos está diciendo el doctor Félix que están cambiando también esos valores, cada vez son más bajos. Entonces hay que prestarle la atención y la importancia de vida, que eso es lo que normalmente nosotros no hacemos. Es como lo de la glucosa, tiene 105, no pasa nada. Hay que dejar que suba un poquito más y a ver qué hacemos. Porque la recomendación que hacen en las guías todavía nos dicen, ¿no? Den tratamiento cuando la glucosa en ayunas entre 110 a 125. ¿Y antes? ¿Qué hacemos? Entonces, esas cosas creo que tenemos que ponerlas en práctica. Entonces, como escuchan de los especialistas, todo paciente con diabetes recientemente diagnosticado debería ser evaluado además por el cardiólogo, porque puede haber eventos subclínicos o de repente clínica que nosotros no lo hemos diagnosticado. Por el nefrólogo, así la creatinina está normal, así menciona la doctora, y eso es cierto. Tiene que haber una evaluación por lo menos basal. Por el oftalmólogo. Y por supuesto el clínico, que en este caso es el endocrinólogo que tiene que seguirlo. Ahora, cuando uno evalúa, ya yéndonos al tema, antes de la pregunta del doctor Monjoy, el síndrome cardiorreno-metabólico. Entonces, el estadio inicial 0 prácticamente es muy infrecuente. Es un paciente con peso normal, que no fuma, que duerme bien, no estresado,
que no tiene presión alta, que tiene buen perímetro de cintura, que no tiene un LDL normal, triglicéridos, o sea, todo está normal, será pues menos del 3% de la población que vemos. Pero sí vemos pacientes con factores de riesgo. Exceso de peso, no digo obesidad, exceso de peso. Pacientes hipertensos con disglicemia, glucosa de 105 de repente. Ya estos pacientes no tienen ningún síntoma. Pero sí, si uno junta todos estos factores, tiene un riesgo alto de tener problemas adelante. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuándo intervenir farmacológicamente o cuándo intervenir simplemente desde el punto de vista médico? Porque este paciente que lo vemos de casualidad o lo ve el médico general, el médico de atención primaria, que no tiene síntomas, que está sano clínicamente, está aparentemente, hace de repente cierto deporte los fines de semana, se alimenta bien, pero tiene un IMC de 26, tiene un LDL de 110, tiene triglicéridos 152, tiene presión límite, o sea, todo límite. Fuma de vez en cuando. Y por ahí un antecedente de su hermano, por ahí le dio un evento, una angina a los 60 años, pero todo marginal. Y él está sano y simplemente le decimos, bueno, todo está bien, venga en un mes, o en un año, perdón. Entonces, ¿cuándo intervenir? ¿Ese es el mejor momento o esperar que haya ya problemas para intervenir farmacológicamente en un paciente con disglicemia? Creo que ahí la palabra clave va a ser prevención. Nosotros en el Perú no tenemos la cultura de prevención. Nuestros pacientes van al médico cuando están enfermos. No van cuando están sanos. Por eso es nuestro problema. No detectamos a ese paciente que podría necesitar una intervención de parte nuestra. Y la intervención no es solamente farmacológica. Va desde algo tan simple como cambiar estilos de vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que están abocadas al trabajo y pasan prácticamente de esas 12 horas en el día, porque luego probablemente estén descansando, sentadas frente a una pantalla y no se levantan ni siquiera para esas pausas activas que ahora recomiendan, ¿no? Y ese paciente es lo que dice el doctor Roca: yo estoy sano. O sea, ¿por qué voy a ir al médico si estoy sano? Me siento bien. Entonces, esa palabra de prevención es lo que nos está faltando. Y probablemente debamos abordar no en el paciente que acuda a la consulta, sino en fases previas. Porque, por ejemplo, yo me iría mucho más atrás en el caso de los niños, por ejemplo. En los niños, en los colegios, nadie nos enseña esa cultura de prevención. Entonces, nosotros como especialistas, alguna vez yo lo puse en carpeta en una reunión de la Sociedad Peruana de Endocrinología en un curso, de nosotros como endocrinólogos, ¿qué estamos haciendo para actuar en ese antes de? Porque es verdad, nosotros vemos directamente al paciente que ya tiene la patología, pero antes, ¿quién lo está viendo? Probablemente ustedes en atención primaria. Entonces, ahí viene la importancia hasta de la historia clínica, lo que acaba de comentar el doctor. Tiene un hermano que tuvo un problema de angina, o el papá tuvo un infarto, y era joven cuando tuvo el infarto. Y eso nos tiene que llamar la atención. Entonces, nuestra prevención o nuestro inicio de acción tiene que ser mucho antes. Si el paciente está con ese peso en el límite, en el colesterol, triglicéridos, sabemos que eso puede evolucionar. Yo tengo triglicéridos ahorita en 152, pero la persistencia de triglicéridos elevados ya me pone en riesgo de diabetes. Entonces yo tengo que empezar a ver eso. Y tengo que decirle al paciente qué tipo de alimentación tiene que seguir o probablemente qué tipo de ejercicio hacer. Y en la prescripción del ejercicio, ¿quién de nosotros sabe prescribir el ejercicio de manera adecuada? Creo que la mayoría no lo sabemos. Porque decimos al paciente, no, haga ejercicio. Y el paciente va a su casa con un interrogante, ¿ya qué ejercicio? ¿Salgo a correr? ¿Bicicleta? ¿Hago pesas? No lo sabemos. Entonces, esa parte también es importante, pero tenemos que ir mucho más adelante. Y estoy seguro que algunos dirán, el doctor habla de colegios, pero probablemente tenga que irme hasta cuando tenga una gestante que ya tiene problemas de peso, que tiene antecedentes familiares y que probablemente a la hora de evaluación está sana. Entonces, yo creo que nuestra cultura de prevención es lo que nos está faltando. Todos recordamos el mapa de calor del ECADIGO y el hecho de tener albuminuria
Poblacionalmente se marca un punto de corte de 30, por encima de 30 teóricamente se asocia daño. Eso no es tan cierto. Por encima de 10 de albuminuria ya hay daño histológico y vascular. Entonces, definitivamente, por razones X, algunas guías plantean de repente unos puntos más altos de lo que realmente podríamos necesitar. Y la ventaja en la parte renal es que ya hay fármacos que modifican la enfermedad. Antes solo enlentecíamos o retardábamos la progresión de la enfermedad. Entonces, si la tasa de filtración glomerular está por encima de 90 y no tiene ningún factor de riesgo, cosa que es raro porque por lo menos aquí muy pocos son los que duermen sus horas correspondientes y ahí ya va 1, mucho menos son los que tenemos el peso ideal y ahí ya va 2, y si somos médicos definitivamente el estrés es parte de nuestra vida y ya van 3, y dice la clasificación de riesgo cardiovascular 3 factores de riesgo ya hace que si tiene disglicemia este paciente sea un paciente de alto riesgo. No buscamos daño de órgano blanco. Entonces, si tenemos una presencia de proteinuria, en este caso de albuminuria, debemos intervenir. Desde el punto de vista farmacológico, complementando el proceso holístico, ¿no? O sea, todo lo que es estilos de vida. No es solamente una pastilla. Pero debemos mirar más allá del número y más allá de lo evidente, ¿no? Sí, rescato un poco lo del doctor Rejas. El doctor Valentín Fuster hace muchos estudios en escuela y los está siguiendo por largo tiempo. Tiene un grupo de pacientes, de cerca de 4.000 pacientes del Santander, del Banco Santander en España, y lo sigue. Promedio 40 años sin factores de riesgo. Les hicieron estudios de aterosclerosis subclínica. El 30% tenía aterosclerosis subclínica sin factores de riesgo, por lo menos evaluados en ese grupo. Y lo que hicieron es hacerles Doppler carotidio y Doppler femoral, que es ahí donde se inicia la aterosclerosis. Y el otro técnica de imagen que usa mucho es el score de calcio. Le encontró score de calcio significativo a los pacientes. Entonces hay, digamos, aterosclerosis subclínica en general avanza 20-30 años para que un paciente haga un evento coronario, y esto sí está en población que aparentemente es sana. Doctor. Sí, era para la doctora Fiestas y justo como adivina me había leído la cabeza. Esos valores bajitos, ¿no?, entre comillas, de microproteinuria o de microalbuminuria, realmente sí tenían valor. Y complementariamente a eso, preguntarle, porque muchas veces vemos pacientes que no disponen de condiciones y no son muy confiables en la colección de la orina de las 24 horas, famosa. Entonces, entre una orina aleatoria y una orina de 24 horas, ¿qué se pierde más? ¿Especificidad o sensibilidad? ¿O realmente la orina aleatoria es un poco más confiable por lo que es realmente lo real de ese momento? Y la segunda preguntita era, ¿qué factores grandes, no, en un sujeto mayor que puede estar medicado o con intercurrencias modifica los valores de creatinina? En el caso de cómo medimos la albuminuria, en realidad cuando hablamos nosotros de albuminuria y proteinuria, no siempre disponemos de las dos. La proteinuria es más accesible, la proteinuria es, digamos, más poblacional, es más barata y le permite hacer un screening muchísimo más grande. El que está mal va a tener proteinuria, pero el tener una proteinuria negativa no significa que yo tenga albuminuria negativa. Entonces, y no es una sola toma. Entonces, si no tengo la posibilidad de hacer albuminuria, haré proteinuria. El cociente albuminuria, lo que es albuminuria creatinuria en orina al azar, o incluso proteinuria, creatinuria en orina al azar, es útil.
le permite a usted tener siempre una relación independientemente de factores como la hidratación, de factores como el valor propio de las proteínas en sangre. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes que en un primer momento de la enfermedad tienen proteinurias muy altas, 5 o 6 gramos, pero llega un momento en que ya el hígado no compensa y ya no tenemos ni siquiera proteínas que perder. Y en la evolución de la enfermedad decimos, uy, mira, mejoró, solo tenemos 3 gramos ya, pero en realidad probablemente ya no tenga reserva que perder. Entonces es un valor único tratando de monitorizar una enfermedad. En cambio, cuando hablamos de un cociente, nos permite mayor fidelidad. Entonces, el hecho de tener un cociente nos gana sensibilidad y mejora en parte la especificidad, pero no es una sola muestra. Usted tiene una alteración, la corrobora hasta en 3 oportunidades. Incluso en algún momento la CADIO y la ADA indicaron que esto podía realizarse en los siguientes 3 meses. Pero si este paciente tiene además otros factores de riesgo, 3 meses es mucho tiempo. Estabilice condiciones como que no tenga fiebre, como que no haya hecho ejercicios intensos, como que no haya tenido una carga proteica el día anterior, que no haya una patología infecciosa activa, para que quite eso que pueda variar el valor, y repítalo y confírmenlo. Y en el caso, mientras más pronto mejor. En realidad, en los diabéticos tipo 2, no tenemos tanto tiempo como en los diabéticos tipo 1 para esperar la evolución natural de la enfermedad. El diabético tipo 2 llega muy, muy comprometido. Y en el caso de lo que es qué nos cambia en una persona adulta, lo que es la parte de la masa muscular, definitivamente es importante. Es importante lo que es el tipo de dieta. Ahora hay muchas variantes, los veganos, aquellos que también tienen pesos extremos. Hay personas muy obesas y hay personas extremadamente desnutridas. Y en esas poblaciones especiales como las gestantes, los trasplantados, las personas que tienen amputaciones importantes que no nos permiten una adecuada masa, nos sería útil dosar las 24 horas. Pero el cociente albuminuria creatinuria es importante. Ok, tenemos una última pregunta por motivos del tiempo. Buenas noches. Yo más bien voy a acoplar un poco más la respuesta de la doctora Miriam. Yo también soy nefróloga. Respecto a la tasa albúmina creatinina, llamada RAC, la guía del 2024 la pone tan válida como la microalbuminuria en orina de 24 horas. O sea, no vemos diferencia, ¿no? Lo que se recomienda es que sea la primera orina de la mañana, ¿no? Pero a veces, si estamos en un consultorio, la podemos hacer en ese momento para tener una idea de cómo está el paciente. ¿Por qué? Es más ventajoso que el paciente en ese momento me haga el análisis que decirle que vaya a su casa y me haga una orina de 24 horas, ¿no? A veces es complicado. Donde a veces pedimos la orina de 24 horas es, por ejemplo, cuando yo quiero saber cuánto volumen está orinando ese paciente. Si tengo un síndrome nefrótico y quiero saber cuánto es lo que está orinando, si realmente está siendo adherente, si me está funcionando el diurético, porque no tengo algo que me aclare el panorama, lo puedo pedir, ¿no? Pero la guía nos dice, es tan válido hacerla de 24 horas como la RAC, ¿no? El ratio albúmina creatinina. Ahora bien, en las personas adultas nos estamos volviendo muy creatininocéntricos, ¿no? Porque la última guía de 2024 nos está poniendo en tela de juicio es, ok, yo tengo un paciente adulto mayor, pero ¿por qué va a ser un paciente renal? Ahora la tasa de filtrado glomerular nos está replanteando cuando yo voy a decir que un paciente es enfermedad renal crónica en un adulto mayor. Esa tasa de filtrado que para el resto de gente debe ser menos 60 por más de 3 meses, ya en la próxima guía probablemente cambie y baje a 45 en el adulto mayor, porque definitivamente es diferente, tiene menos masa muscular, donde tal vez sí podríamos dar válido eso
si nosotros hacemos cistatina, que no la tenemos. Cistatina no se modifica por la edad, no se modifica por si es amputado, no se modifica por el estado nutricional, pero lamentablemente no la tenemos. Entonces, ahorita está cambiando ya el paradigma de cuánto es la tasa de filtrado glomerular en un paciente adulto mayor. Eso probablemente se vea en las siguientes guías. Rescato y agrego que la Guía Europea de Cardiología y Prevención Cardiovascular en Diabetes resalta mucho. Los cardiólogos deben evaluar el cociente albúmina-creatinina, el RAC que dice la doctora en todos los pacientes diabéticos, y la creatinina con el SICA de EPI sacamos la tasa de filtración. Tenemos una aproximación muy importante y cuando hacen los estudios en relación a qué porcentaje de diabéticos les evalúan el cociente, esto no llega al 15%. En general, la mayoría de especialistas obviamente van a pedir el estudio, pero ustedes, atención primaria, medicina interna, sería importante evaluar eso en todos los pacientes diabéticos. Me llega mucho paciente diabético que no tiene un cociente. Entonces, ¿cómo evaluamos una función renal en un paciente diabético si no le miramos un cociente? Es simple, es sencillo. Hay estudios epidemiológicos muy grandes en donde ya 5 miligramos de cociente incrementaba la mortalidad. La tasa de filtración de albuminuria y la tasa de filtración correlacionan con mortalidad. Ok. Muy acertada su opinión, doctora. Y conclusión, todo paciente con diabetes, inclusive prediabetes, disglicemia, deberíamos tener una con la fórmula SECA de EPI, simplemente ver su tasa de filtración glomerular. Y así como nos acostumbramos prácticamente todos a que como un chequeo siempre evaluamos glucosa, creatinina, en un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo para diabetes, etcétera, y no tiene esos diagnósticos, albuminuria. Recuerden, la albuminuria representa la salud del endotelio. No representa necesariamente que el riñón está fallando, no, es la salud de todo su endotelio. Un endotelio enfermo hace que se filtre proteínas, en este caso albúmina, por el riñón. Ese es el concepto global. Una relación albúmina-creatinina debe estar siempre también presente en lo posible. A veces depende del laboratorio. Hay creatinuria, no es creatinina sérica, es la relación albúmina-creatinina en orina. Bueno, les agradezco mucho a los ponentes extranjeros, no extranjeros, sino no endocrinólogos que están presentes, ¿no? Cardiólogo, nefrólogo y a James. Creo que tenemos unos presentes.